Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana y a través de Parval tú puedes hacer tu primera inversión. Para esto necesitas tener tu cuenta de corretaje que la puedes abrir totalmente gratis entrando a parval.com. Gana 300 pesos por cada amigo que registres en Domex. Es sencillo, solo tienes que referir a tus amigos y familiares y todos salen ganando. Tú recibes 300 pesos y tu referido 3 libras en su primer pedido. Conoce más en domex.do. Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast de finanzas, economía, emprendimiento, negocios, favorito de todo el internet. A este punto yo creo ya que pudiésemos grabar eso como un jingle y dejarlo ahí. Ya yo no lo tengo que decir, Manu. No, pero chulo porque sale diferente. Sí, claro. Señores, el día de hoy tenemos un episodio especial. Es el episodio número 100 de Números Verdes. Me parece una locura. Es mucho. Manuel, tú sabes que hubiese sido buenísimo que buscáramos las estadísticas, pero la cantidad de podcasts que llegan al episodio número 100 no son tantas. No son muchas. Pudiese parecer que sí, pero la verdad es que no. Muchos podcasts se quedan por mitad, pero por todo el apoyo que realmente ustedes nos han dado y por todo el aporte que realmente nos hemos dado cuenta que estamos haciendo, el programa ha prosperado. Así que vamos a darle intro a este episodio número 100. Yo estuve viendo, no sé dónde, una estadística que decía que la mayoría de los podcasts llegan al episodio 8. Es verdad. Literalmente. Y mueren. Esa es como la estadística de que de cada 10 negocios, solamente 3 pasan el tercero o el quinto año, algo así. Uh-huh. Es como una estadística obviamente que no está 100% confirmada, pero es como un promedio. Y la verdad es que, wow, 100 se oye mucho. Sí, o sea, sí. 100 episodios, mucho. Y yo creo Son que muchas horas de grabación. Lo impresionante es que no estamos ni cerca de alguna manera u otra frenar los episodios. Definitivamente. Y obviamente hay que darle las gracias a las personas que nos escuchan, que nos apoyan y que nos han compartido, porque también sabemos que en un universo tan grande de contenido que hay en el internet, a veces no es tan fácil solamente tú, prosperar en un podcast que no es de entretenimiento. 100%. Por ejemplo, en un mercado dominicano. O sea, y que mira, estamos muy orgullosos. Prefiero hacerlo yo a tirarte el medio a que lo haga tú, pero honestamente yo quiero agradecer a todas las marcas. Porque, o sea, la gente yo creo que no entiende el valor que tiene la marca que patrocina un contenido de valor para que tú lo puedas consumir gratis. O sea, yo siento que las marcas de verdad que fueron muy atinadas en apoyar este tipo de proyectos porque nosotros yo siento que estamos haciendo un muy buen trabajo. Sí, definitivamente. O sea, para que te den en contexto, definitivamente sin las marcas esto no es posible. O sea, exacto. El costo de la producción es alto y lo que nos paga YouTube con la cantidad de views que tenemos no es tan alto. O sea, me imagino que ustedes que consumen este tipo de contenido saben más o menos cómo se maneja el tema de YouTube. Pero para tú poder generar dinero en YouTube, si tú lo estás pensando, tú tienes que tener muchos views. Sí. Muchos. O sea que ese es un punto. Pero nada, cuéntanos un poquito de qué vamos a hacer en este episodio, que está muy chulo, diferente. No tan educativo, pero no tan interesante. educativo. Este es un episodio de retrospectiva. Nosotros vamos a compartir unas preguntas muy interesantes que diseñamos para nosotros, para que ustedes conozcan un poco la perspectiva que tenemos con relación al contenido que se ha hecho en los últimos 100 episodios. Desde cuál es tu episodio favorito hasta qué te cambió la vida. O sea, ¿cuál de los episodios te pudo cambiar la vida? Entonces. Nos pudo cambiar la vida a nosotros. Exacto. Quizá ustedes puedan responder también cuál es su episodio favorito en algún momento. Y mira, yo me siento. ¿Tú sabes que sería muy bueno que la gente responda las preguntas, si puede y quiere, en los comentarios? Ah, también. Sí. Se la vamos a poner en la descripción, te la van a copiar. Exacto. Y la van a responder. Entonces, mira, yo creo que sería muy importante destacar aquí que yo no sé, déjame ver, tú estás tratando de hacer una analogía, de una comparación. Para ti, estos 100 episodios son como una parte de tu vida como persona que brega materia de finanzas. Sí, claro. Pero para mí, este es el nacimiento. Ah, claro. Entiendo, claro. O sea, Ya tenemos que hablar un poquito de eso. Mi perspectiva no es como cómo era mi vida de manera financiera antes y después de estos 100 episodios, sino cómo yo he crecido en materia financiera como comunicadora o como profesional en el área en estos 100 episodios. Realmente es una locura. Sí. Pero vamos a contar un poco a la gente de ese momento inicial, que no era parte de la preproducción de ese episodio, pero para que la gente pueda tener un poco de contexto, porque es importante que se sepa de que casi, el nacimiento del podcast fue el nacimiento tuyo
estudiando economía también. Sí, 100%. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, ¿con qué tanto detalle? ¿Por arriba? Por arriba, porque si no se va a ir muy largo el episodio. Ok. Nada, yo me di cuenta que realmente yo quería estudiar otra carrera. Entre tomando decisiones, estaba un poco indecisa entre física o economía. Gracias a Dios, como yo quiero tener un trabajo toda la vida, yo decidí irme por economía. ¿De qué te ríes? Que los físicos entonces no tienen trabajo toda la vida. Bueno, pero... Yo te entiendo, Ok. Era fuñándote un poco. Entonces, yo decidí estudiar economía y ahí obviamente comienza todo el interés. Coincide con que voy a llevar mi negocio sola, sin socio. Entonces, acudo a ti, te escribo para que sea, por favor, mi asesor financiero. Ahí tú me dices que tú quieres hacer un podcast o que tú te trámite de hacer un podcast Sí. con otra persona sobre finanzas. Y yo te digo, sí, yo te puedo ayudar. No, que ya yo decidí hacerlo solo. En ese En momento, ese te momento había ya era decidido. como que vamos a sacar el podcast. Y yo muy freca y entrometida te dije, mira, pero yo soporto hacer podcast contigo. Y ahí entonces surge que muy a la par yo comencé mi vida como economista o como estudiante de economía hasta ahora, junto con el podcast contigo. Literal. ¿Algún detalle importante que tú querías que yo mencionara que haya obviado? No, yo creo que eso está claro. Pero era el punto de como ese crecimiento y esa evolución que tú has tenido y ese cambio tan drástico, porque tú pasaste de todo el tema de producción y demás a trabajar ahora como que en una oficina que sí tiene que ver con finanzas Sí. y ese tipo de cosas que fue al mismo tiempo con el podcast. Entonces, Claro, sí. eso me parece muy chulo. Pero nada, vamos a las preguntas entonces. Ok. Si alguien tiene alguna otra duda, que lo deje en los comentarios y lo podemos evaluar para un próximo episodio. Yo te voy a hacer la primera pregunta, Manuel, y tú vas a responder. Dale. Porque he hablado suficiente los últimos 2 minutos. Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son los 3 episodios que más te gustaron? Ok, yo los anoté, sinceramente. Pero hay... Bueno, yo tengo varios que me gustaron, no solamente 3. Habíamos dicho de aumentar un poquito. Pero el primero, uno de los que más me gustaron para mí fue el episodio de las acciones de César Iglesias. Por varias razones. Uno, fue la primera emisión de acciones en la República Dominicana. En mi contexto de finanzas y demás, esto para mí fue un gran avance en el mercado de valores dominicano, porque no teníamos acciones. En Estados Unidos, señores, no hablo de Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil, que quizás no son tan avanzados como Estados Unidos, ya el mercado accionario es gigante. O sea, estamos hablando de que ya tienen más de 20, 25 empresas que cotizan en la bolsa, y en República Dominicana esa fue la primera emisión de una acción. Entonces, aparte de eso, ese episodio fue con 2 invitados. Fue nuestro primer episodio con 2 invitados, me parece. Ya, claro. Entonces, por lo regular, a los que ya siguen Números Verdes saben que nosotros somos Gladeline y yo y un invitado. Entonces, me pareció muy chulo. La explicación de Raúl fue bastante buena, como siempre. Él es sumamente llano y de verdad que ese es mi episodio favorito, creo, hasta ahora. El otro episodio que me gustó muchísimo fue el de Baninter. Y hablamos sobre la historia de la quiebra o del cierre de Baninter, el banco, creo que el banco más grande en ese momento de la República Dominicana. Eso fue en el 2003. Hay personas que nos ven, que lo sabemos por las estadísticas, que probablemente nacieron en el 2003 o nacieron después. en el 2000 o 1999, que estaban literalmente todavía usando Pamper cuando pasó esto. Sí. Entonces, creo que mucha gente también se pudo edificar. Para mí, esto fue... Para que usted tenga un poco de contexto, porque este episodio me gustó mucho. Y no es solamente porque me gustó, porque fue un buen episodio, sino que, creo que te lo dije, no me acuerdo si lo dije en el episodio, el primer libro que yo leí que tiene que ver literalmente con algo de finanzas, y yo estaba todavía en el colegio, fue el libro que habla del caso de Baninter, que se llama Todas las posibilidades. Wow. Entonces, para mí, Baninter viene en mi cerebro desde antes de yo querer estudiar finanzas. Wow. Porque mi decisión de estudiar finanzas fue ya en la universidad. Entonces, poder como que revivir todo eso y poder hacer un episodio donde la gente pueda entender lo que pasó en eso, para mí fue muy, muy chulo. Mira, si tú supieras que un dato curioso, yo los episodios después de que nosotros lo grabamos, yo no lo escucho. Y yo creo que en la dinámica de nosotros, como administradoras del proyecto, tú te has dado cuenta. Sí, o sea, me queda muy usualmente claro. cuando algo sale mal o lo que sea en los episodios, eres tú que te das cuenta, no Sí. yo, porque yo no los veo. El único episodio que yo he escuchado después de que sale al aire es el de Baninter. Y André. El único. Ahora que hay mucho ahí, porque por ejemplo hay muchas cosas que yo no me acordaba. Entonces Sí. como que a veces, si tú lo oyes, tú te puedes ir recordando de otras cosas y demás. Entonces eso me parece muy chulo. Otro episodio que me gustó mucho, que ese sí fue un poco más reciente, fue el de Historia de éxito de la Comparona. Ese fue un episodio muy chulo porque para mí, primero la historia es muy interesante. Entonces eso chulo, o sea, la pueden escuchar. Pero también el hecho de que ella, Catherine Collado, ¿verdad? La Comparona,
escucha Números Verdes, Sí. entiende la dinámica y al final como que nos hizo unas preguntas súper chulas que nadie nos había hecho, o sea, como invitados. Entonces eso me pareció muy chulo también, aparte de obviamente toda la historia y todo lo que podemos aprender. Y un último es el que se llama Cómo tener ideas millonarias, que fue con José Cuello, el creador de Singular. Ese episodio, la verdad es que tiene... O sea, hay muchos aprendizajes, no solamente de negocios, sino también de la forma de pensar y de las cosas que tú puedes lograr. Entonces, para mí, esos son mis 4 episodios que más me gustaron hasta ahora. Ok, mira, la verdad es que tú y yo coincidimos en 2. Ok. Tanto el de Van Inter como el de La Comparona. Ajá, sí, ese fue el autocorrecto. Ok. Yo estaba Yo leyendo y dije, dije, ¿qué es lo que sí, decía ¿qué ahí? episodio es ese? Ok. Ese fue el autocorrecto. En esos 2 coincidimos. De verdad que el de La Comparona me gustó muchísimo. Por eso mismo, porque yo sentí que fue tan raro. Sentí que era como un episodio de la casa de Números Verdes, pero con un invitado. ¿Tú estás entendiendo más o menos a lo que me Así refiero? fue que se sintió. Y eso que ella hizo al final, de esa como entrevista reversa que ella tiró ahí, me gustó mucho. Y el de Van Inter, bueno, pues ya te comenté que es el único episodio que yo me he animado a escuchar después de que sale al aire. Entonces, los otros 2 episodios, me encanta porque la pregunta decía cuáles son los 3 episodios. Y los 2 pusimos 4, gracias. Pero así somos. Los otros 2 episodios que han sido mis favoritos, el primero es cómo negociar con los bancos. Fue un episodio que tú y yo grabamos solos, sin invitados. Y yo siento que fue tan puntual, porque yo pude extraer de ti, que eres quien tiene la información, los datos precisos para yo saber cómo piensa el banco al momento de darme un producto o al momento de poder ofrecerme opciones de un producto. Y yo siento que fue muy práctico y muy útil. Sí, y muy puntual, eso sí. O sea, si tú coges Yo fundí, ese episodio... ¿Tú sientes? Sí, claro. Bueno, de eso se trata. Yo siento que si yo cojo ese episodio y hago como un PDF o un libro o lo que sea, va a ser sumamente como útil. Sí. Y yo creo que eso fue un honrón, un palo. Y por último, el episodio del encaje legal. A mí me fascinó. Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Jairon realmente es periodista económico. Entonces, su forma de explicar las cosas fue para mí impresionante. O sea, mi primera impresión de Jairon, cuando ese señor abrió la boca por primera vez, a mí me pareció una locura. O sea, su energía, su buen ánimo, su optimismo. Y entonces poder compartir con él en ese episodio, a mí me marcó, honestamente. Sí, claro. Y la capacidad que él tiene también, que se parece mucho a Raúl y se parece también a Don José, es el tema de que él te puede explicar las cosas de una forma que tú realmente la puedes entender. Exacto. Porque el tema del encaje legal puede ser algo medio complejo y quizá ahora una tendencia. Si tú nos sigues reciente, probablemente tú no viste ese episodio, pero en algún momento va a haber otro encaje legal. Sí, Entonces, ha ahí salido varios. Salió otro, lo que pasa es que no fue tan grande porque fue más para empresas y para personas que quieren Como más préstamos específicos. hipotecarios, o sea, fue mucho más específico, pero la verdad es que sí, estoy muy de acuerdo. El del encaje legal también me gustó mucho, pero como eran 3, Sí. no lo incluí. Ok. Perfecto, entonces la pregunta número 2, ¿cuál fue el episodio que tuvo mayor impacto en tu vida? Responde tú primero. Ok, el episodio que tuvo mayor impacto en general fue el episodio que se llama Pensiones 101. ¿Es verdad? Sí. Porque ¿Pero cuál fue ese? el que grabamos con... ¿Francisco? Con Francisco. Ah, ok. No sabía que ese era el título. Ok. Ajá, sí, exacto. Ese con Francisco, quien es el superintendente de pensiones, fue impactante porque había muchas cosas que yo no entendía del sistema de pensiones en general. Ok. Entonces, a pesar de que ya habíamos estudiado el tema y demás, ese episodio me gustó mucho porque me hizo reflexionar con el tema de la importancia que tiene el tú poder tener una pensión. Y quizás no solamente el tema de tener una pensión bajo el sistema de pensiones de dominicanos, sino que tú tienes que prepararte para tu futuro. Claro. Y que al final eso va a llegar. Y si no llega porque te pasó algo en el camino, entonces también es importante tú tener algo que dejarle a tus hijos, en dado caso, o a quien tú estés ayudando, tenga la responsabilidad. Entonces, para mí, ese fue uno de los episodios que tuvo mayor impacto. Claro, tal vez, como yo conozco la mayoría de las cosas que hablamos en Números Verdes, quizás por eso es que tuvo mayor impacto, pero para otros quizás puede ser el del manejo de los bancos y ese tipo de cosas, pero al final soy yo que lo doy, entonces como Claro. que ya es lo que ya yo me lo sé. Ahora, una breve pausa para agradecer a esas marcas que permiten que este contenido esté totalmente gratis. Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En Seguros Crecer te acompañan en tus momentos más vulnerables. Conoce más entrando a seguroscrecer.com. Ahora sí, volvemos al contenido.
No, mira, con relación a lo del tema de las pensiones, que tú dices que tú te diste cuenta que es muy importante, que hay mucha información que tú no sabes, yo me he dado cuenta que todos esos instrumentos financieros que existen y la gente de alguna manera u otra no te voy a decir que los ignora, pero no los prioriza, es porque es como si hubiese un escalón natural que hay que agotar a nivel de intuición financiera como sociedad. Voy a lo siguiente. La gente que, por ejemplo, viene de zonas más rurales, desconfiaba mucho de los bancos. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya se confían más en los bancos. Ya tú sabes que el banco, aunque tenga sus formas de ser, que a veces tú dices, cónchale, pero me va a cobrar 50 pesos por yo tener una cuenta abierta. Está como fuerte eso. Pero ya tú sabes que el banco no te está queriendo literalmente robar o estafar. Antes la gente pensaba eso. Claro. Entonces, ya el tema del banco, superado. ¿A dónde estamos entrando ahora? Al tema del mercado de valores. La gente antes decía, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Eso es para empresarios. Y ahora están comenzando a entrar al mercado de valores. Después de ahí le siguen un sinnúmero de cosas que como sociedad no le hemos incorporado en la cultura, pero ya hay otros países que lo tienen muy incorporado. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo el mundo sabe cómo funciona su sistema de pensiones, todo el mundo sabe en qué momento se puede retirar, con cuánto se va a retirar, qué tiene que hacer, cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Por ejemplo, el tema de los seguros también. Yo siento que la gente como que los va agotando. Ya, el tema de los bancos resuelto, perfecto, paso a la próxima materia. Materia de mercado financiero, perfecto, paso a la próxima materia. Aprender que tengo que asegurar mis cosas para no correr el riesgo financiero, perfecto, paso a la próxima materia. Ok, ahora sé que tengo que trabajar para mi retiro porque yo no voy a trabajar toda la vida. Paso a la próxima materia. Ahora conozco cómo funcionan las acciones. Soy un accionista independiente, demás. Entonces... Sí. Es un proceso. Eventualmente la gente llegará a entender todas esas cosas. Ese es el plan. El episodio que para mí tuvo mayor impacto fue el episodio de seguros. Y la verdad es que... Que fue de los primeros episodios. Fue de los primeros episodios. Y yo me acuerdo que... Yo no sé si tú lo recuerdas, pero mi impresión del tema, cuando nosotros terminamos de grabar... Sí. Fue una Estaba locura. súper emocionada, Gladeline, con el tema. Ahí fue que conocí lo que era la matemática actuarial. Y, sí, eso fue algo nuevo para mí también. Sí. Y yo tenía una amiga que... O bueno, tengo una amiga que ya había estudiado conmigo en la universidad y estudiaba matemática actuarial, pero... ¿Cómo es? Intuitivamente tú no tienes ni idea de qué se calcula ahí. Y bueno, nada, después de eso, ya la última pregunta dará un poco más de contexto, pero mi vida se ha vuelto ese episodio. 3 cosas que sientes que pudiésemos mejorar. Primero yo. Sí. Ok. Yo creo que... Me falta uno, pero bueno. Fuera chulo que hiciéramos live. Okay. O sea, que, por ejemplo, tuviéramos un grupo donde las personas, cuando estemos grabando, pueden entrar live y nosotros podemos responder las preguntas de la gente. No todas se las vamos a responder, obviamente, porque tenemos una estructura de un episodio, pero que sí podamos responder algunas preguntas, por lo menos al final. Eso me parece que es algo chulo. Algo también importante es responder los comentarios, señores. Nosotros no respondemos los comentarios, lo sabemos. Es algo que tenemos que mejorar y por eso está aquí en esta lista muy importante. Sin embargo, lo leemos. Sí. Y lo tomamos en cuenta. Y lo hablamos a veces, aunque no le respondamos. O sea que le agradecemos muchísimo a la gente que nos comenten y les prometemos que vamos a trabajar con eso. Pero ustedes se pueden dar cuenta porque hay algunos episodios que decimos, alguien puso un comentario y de ahí sale este episodio. O sea que sí lo hacemos y para nosotros es muy importante. Así que, por favor, síganos comentando y haremos todo lo posible para poder implementar esta mejora. Y otra cosa que tengamos que mejorar, no sé qué otra cosa tenemos que mejorar. Hay muchos planes que queremos hacer. Quizá viene cambio. Algunos cambios, pero todavía eso no está 100% definido. Se va a buscar otra co-host. ¿Tú te imaginas? De que ya Gladys no sigue con nosotros a partir de este episodio. No, mentira, eso no va a pasar. Ok, ven, yo te voy a decir las cosas que yo anoté que deberíamos de mejorar. Dale. Por lo menos yo. O sea, realmente yo respondí esto de una manera muy personal. Ok. La primera es que siento que ya debe de comenzar como a acabárseme el relajito de que yo soy estudiante y de que yo vengo aquí nada más a preguntar. Yo siento que yo debería de tener un poco más de contexto de los temas. Se me hace complicado por el hecho de cómo tenemos organizado las grabaderas. Claro. O sea, no siempre sabemos con tanto tiempo cuál es el tema que vamos a grabar y no siempre es un tema del que se pueda estudiar. Pero yo siento que son simplemente excusas que estoy diciendo. Eso es parte de lo que tengo que mejorar. No, pero claro, pero es parte. O sea, es un mundo eso también. Por ejemplo, algo que yo siento que pudiésemos poner en práctica es que todos los artículos que ya yo he escrito para el dinero lo podemos usar como tema. Eso me parece chulo. Y entonces lo dirijo yo. O sea, bueno, yo te preguntaría a ti. Exacto. En este caso. O sea, que tú eres muy buena haciendo la pregunta también. Ese es otro punto. Que
Y yo te digo, Manuel, pregúntame tal cosa. Tú me vas a guiar con la pregunta. Pero claro, es algo que podemos poner en práctica, me parece chulo. Si tú supieras que realmente en mis metas del 2025 yo tengo puesto que yo quiero liderar en el podcast por lo menos 3 episodios de seguros y 3 episodios de pensiones. Ah, pero genial. Ujú. Ok. Entonces tenemos que... Vamos a hacerlo. Ajá. Entonces, segunda cosa que debemos de mejorar es hacer más episodios un poquito más dinámicos, como los que hacemos respondiendo preguntas de los comentarios, que de alguna manera u otra no lo hemos seguido haciendo. Y por último, tener más interacción con el público. Creo que podemos identificar un problema central aquí, y es ser un poco más interactivo, que no sea un canal de una sola vía, sino que sea de doble vía. Entonces, Vamos a ver qué podemos hacer con eso. próxima pregunta. ¿Cómo describirías el podcast a alguien que no lo conoce? Yo diría que es un podcast... Porque yo lo tengo que leer. Yo le diría a la gente que es un podcast donde se habla de manera muy sencilla todo lo que tenga que ver con finanzas. Me parece chulo. No me parece nada impresionante esa descripción. Creo que cualquier persona describiría números verdes así. Sí. Yo no lo noté, pero yo creo que pudiera ser como ese podcast donde tú puedes encontrar es como ese podcast donde tú vas a poder llevar tus finanzas al siguiente nivel. De una forma chula, de una forma dinámica y directa. Porque lo que nos caracteriza es que tratamos de hacer estos episodios lo más puntual posible. Para que tú no dure 1 hora y dentro de esa hora, con 10 minutos, tú hubieses aprendido todo. Claro. Entonces, para mí, aparte de ser un podcast de finanzas, de economía, de lo que siempre decimos, Ajá. es un podcast donde tú puedes aprender de forma dinámica y donde tú vas a poder elegir dentro de diferentes temas en qué tú te quieres enfocar. Porque también eso es una opción. Quizá este año lo que yo quiero más es empezar a invertir. Bueno, pues tú tienes una lista de episodios de inversión y tú vas a poder entonces aprender de ahí. Pero si tú lo que quieres ahorrar y así sucesivamente lo puedes coger. Entonces, para mí, un podcast de finanzas, economía, emprendimiento, donde tú vas a poder aprender todo lo que tú necesitas para echar para adelante. Y de una manera transparente, que para mí es lo más importante. Tratamos de ser muy transparentes y claros. Ok. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas... pero ven acá. Sí, yo respondí, ok. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que aprendiste? Lo primero es sobre seguros. Ujú. Yo tenía contexto, obviamente, de cómo funciona el seguro y cuáles son las cosas más importantes que hay que entender. Pero no es lo mismo entender de que, sí, tú puedes asegurar tu casa, tú puedes asegurar tu carro, tú puedes asegurar una computadora, que eso yo lo sabía y eso yo lo he dicho varias veces, a cómo funciona realmente el seguro. Ok. Y cuáles son las cosas que tú tienes que entender, como la prima, que es lo que significa. El tema del deducible, muy importante. Cómo funcionan los seguros también de salud, qué es lo que te cubre, qué no te cubre. La importancia que tienen los seguros, que tú puedas asegurar un evento, por ejemplo. Eso es algo que yo de los seguros no lo tenía muy claro. Y que al final casi todo se puede asegurar. Sí. Entonces, eso lo aprendí full de seguros. También, otra cosa que aprendí, que sinceramente no conocía mucho del tema, era sobre las franquicias. Hicimos un episodio con César Villanueva hablando sobre franquicias, de cómo funcionan y cómo aquí en Dominicana ellos tienen su franquicia de Domex, por ejemplo, y la han podido franquiciar exitosamente. Sí. Es un tema que me pareció muy interesante, obviamente. Tiene un toque financiero, tiene un toquecito financiero, pero es más emprendimiento y algo que yo no conocía tanto, por lo menos de manera personal. Y otra cosa. Una cosa muy importante que aprendí y no tiene que ver, por cierto que lo anoté porque se me va a olvidar, no tiene que ver directamente con un episodio y es que hacer un podcast es un trabajo. No es solamente sentarse a grabar. Desde afuera, cuando yo no tenía podcast, yo sentía, bueno, ok, nos sentamos, grabamos, nos subimos a YouTube y se acabó. Pero señores, esto es un esfuerzo, esto es un trabajo. Hay que dedicarle tiempo y creo que tiempo y esfuerzo, obviamente. Y creo que eso ha sido también parte de la clave de nosotros. Y por eso es que tanta gente quizá empieza un podcast y a los 6, 8 episodios lo tiene que dejar, porque la verdad es que es muy demandante. Sí. Entonces, esas fueron las 3 cosas que me he aprendido en estos 100 episodios. Excelente. Me encantó la última. Sí. Muy importante. Lo pensé y yo dije, wow, desde afuera quizás se ve muy sencillo, pero no. Claro, porque tú y yo tenemos caminos cruzados. O sea, tú vienes de la finanza al mundo de la producción Claro. y yo vengo del mundo de la producción a la finanza. Entonces, me gusta que tú puedas reflexionar en eso porque de verdad que la gente no lo entiende. No. La gente no lo cree que entiende. eso es... Ven y sentarse a grabar y ya. Ajá. Ok, entonces yo voy a mencionar cuáles son esas 3 cosas más importantes que yo aprendí. La verdad que yo no lo hice en base a los episodios como tú lo hiciste, así que Ok. lo podemos complementar. Lo primero que yo aprendí, que para mí es muy importante, y estoy trabajando déjame ver, no cometer el pecado de desinformar a la gente. Estoy trabajando mucho en eso. Pero lo más importante que yo he aprendido es que las finanzas se tratan 100% de bienestar.
Entonces, hay muchas... como que hay mucha vuelta, hay mucho tecnicismo, hay muchas estrategias que suenan muy inteligentes, pero si no te, de alguna manera u otra, no te están dando bienestar, ¿cuál es el punto? Tú sabes. Entonces, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de algo muy importante. Cuando tú estabas mencionando algo que tú querías hacer y sonaba como un poquito... ¿cuál palabra pudiésemos usar? Financieramente, no lógico financiero. Exacto, como yo no tengo por qué invertir mi dinero en eso. Yo pudiese hacer otra cosa con ese dinero. Claro. Y es como, Manuel, se supone que tú trabajas tanto para tú poder darte esos gustos. Claro. Entonces, ahí tú analizas el costo de oportunidad, donde yo pudiese tener ese dinero. Entonces, ahí tú combinas lo importante de poder darte los lujos y lo importante de tener la lógica financiera de saber, por ejemplo, qué es el costo de oportunidad. Como que cuál es el análisis que yo tengo que tirar para saber que yo de verdad puedo o no puedo comprarme ese carro, que me la pareciera que yo no debería comprármelo, pero ¿por qué no? O sea, de verdad, ¿por qué no? Entonces, eso fue lo más importante que yo aprendí. Las finanzas son bienestar, señores. Y si lo que ustedes están haciendo no va de camino para allá, entonces por ahí no es. Muy duro. Lo otro es... Wow, esto sí me dio directo en el ego. Tú sabes que yo comencé este podcast diciendo mucho que lo tecnicismo y oye, me hay que acabar con todo esos tecnicismos. Con el tiempo... ¿Te diste cuenta que no es tan fácil? Con el tiempo he aprendido, no solamente que no es fácil, sino que he aprendido que los tecnicismos existen por una razón. Y es porque cuando tú estás tratando, o sea, las palabras per se existen por una razón. Cuando tú estás tratando de explicar algo muy específico, tenemos que inventarnos una palabra para explicar esa cosa tan específica. Entonces, yo necesito referirme a eso con tecnicismo, porque es la palabra que lo explica. Entonces, le he cogido un poco más de respeto a los tecnicismos. Eso es lo que voy a decir. No que lo vamos a seguir usando, porque aunque tú tengas que usar 10 palabras para explicar algo que con un tecnicismo tú expliques en una, en contextos como estos, tú lo necesitas. Sí, sí, claro. Ok, entonces ya no tengo más nada que decir en ese capítulo. Voy a hacerte la próxima pregunta. Ok. ¿Cómo tú manejas la crítica constructiva de tus oyentes? Bueno, yo lo que creo es que hay que saber elegir de quién vienen las cosas. Nosotros tenemos una ventaja, por lo menos, en Números Verdes, e incluso en mi marca personal también, y es que nosotros no tenemos tantos haters, vamos a decir, en comparación. La mayoría de los comentarios son comentarios positivos, hay algunos negativos, y yo lo que hago es que trato de compararlos, o sea, cuánto positivo tenemos y cuánto negativo tenemos. Y la verdad es que al final, las críticas que nos hacen a veces, quizá no tienen, cuando tú la analizas, no tienen tanto sentido, pero entonces por eso yo la tomo, la interiorizo, lo veo, como el tema del micrófono, por ejemplo, que eso puede ser una crítica constructiva. De que deje de taparme la cara con sí, el porque micrófono. Gladeline graba a veces así, lo que nos están viendo en YouTube. Entonces, la evaluamos y la tomamos en cuenta. Por ejemplo, hubo una persona que comentó en YouTube de que nosotros, creo que fue el episodio con más view, el episodio más exitoso que tenemos, que es el de la tarjeta de crédito, que nosotros debemos explicar eso mucho mejor o mucho más claro, nos puso. Y yo, bueno, ok, tengo 150 comentarios de gente que hizo preguntas o lo entendió y le fue muy bien y nos puso a hacer este episodio. Y tengo a esta persona que puso este comentario de que no lo explicamos de manera como llana o directa. Y entonces, bueno, se escucha, se lee, se analiza, pero seguimos con nuestro programa. Ok. Esa es mi forma de ver las cosas. Ok. Yo lo que hago es que si yo veo un comentario muy particular, así como un atípico, un comentario atípico, yo digo, ok, esta persona por lo menos se sintió en la confianza de hacer el comentario y la verdad es que uno lo lee y uno lo interioriza y uno no necesariamente lo ignora porque se queda con uno, pero no necesariamente responde al comentario. Lo otro es que si veo que la misma crítica la ha puesto varias gente, entonces ya sé que es algo que hay que tomar en consideración. No lo cojo como un ataque ni nada por el estilo, sino que gracias por hacer la observación, ahora tenemos que tomarlo en cuenta. Y 3, es que si, por ejemplo, el ataque es personal, que no sé cuántas veces ha pasado, pero sé que ha pasado, yo lo que analizo es que el que nada arriesga, nada gana, y sentarse frente a un micrófono, muchas veces a emitir opinión, otras veces a intentar educar, realmente trae la consecuencia de que algunas personas interpreten cosas distintas o quieran, asimismo, abiertamente emitir opinión sobre ti, y tú tienes que entender que si tú te pusiste en el internet a hablar, esas cosas van a pasar. Sí, claro. Y sabes que, por ejemplo, yo lo que tengo son 27 años, pero la mayoría de estos grandes comunicadores que uno admira también tuvieron 27 años, probablemente con un micrófono en la boca, lo dudo mucho porque son gente ya un poco grande. Pero tú entiendes a lo que me refiero. Se exponen y en el proceso de crecimiento, obviamente, dicen o hacen cosas que no necesariamente estaban bien hechas. Pero para eso hay que exponerse y crecer.
Claro. Y creo que también parte de lo que tú dices del crecimiento y demás es que en esos 100 episodios que llevamos se nota el crecimiento que hemos tenido. O sea Sí. que hasta cierto punto también hemos puesto en práctica lo que nos han dicho y hemos interiorizado y mejorado para que sea mejor todavía nuestra comunicación y todo lo que le ofrecemos a ustedes. Exacto. Definitivamente el episodio va muy bueno. Ahora, hay algo que tú también deberías de saber. Con el fondo de fondos cerrados, Altio 1, tienes la oportunidad de invertir en diversas cuotas de fondo de inversión, lo que te permite acceder a una variedad de mercados y activos, incluso aquellos que podrían ser difíciles de alcanzar como inversionista individual. Esta es la oportunidad ideal para invertir en todo al mismo tiempo. Conoce más en altiosafi.com. Y ahora volvemos al contenido. Entonces, ¿qué impacto crees que ha tenido el podcast en la comunidad de sus oyentes? Yo puse 2 cosas muy puntuales. Yo no puse nada, yo lo voy a decir. Dale, ¿qué tú pusiste? Yo puse que yo creo que le he dado las herramientas básicas para poder tener como la zapata que hace falta para tú poder tener pensamiento crítico a nivel de finanzas. O sea, lo básico. Y lo otro es que creo que le ha dado a la gente a tener apertura o a tener con mucha más confianza dudas de finanzas. Sí, Que la gente se sienta en la libertad de decir, yo no sé, punto. claro. Ahí estoy muy de acuerdo contigo en los dos, pero quiero traer ese último y es el tema de la oportunidad de que la gente pueda quizás no solamente expresar sus dudas, pero sí, hay muchos episodios que nosotros literalmente lo pensamos, señores, para responder dudas comunes. Sí. Entonces, es un espacio donde ustedes, a mi entender, han podido responder esas preguntas que ustedes tienen, que no tenían a alguien que se las respondieran, y se lo hicimos todo en un video. Como el de la tarjeta de crédito, como el de los préstamos, como el de las inversiones, como el de los certificados, como el de los bonos, que son episodios que son muy explicativos y donde nosotros tratamos esos temas puntuales, pero de forma llana, que la gente lo pueda entender. Entonces, creo que eso. Otra cosa es que, la verdad, a mi entender, hacía falta un programa como este. Sí. O sea, en Dominicana, por lo menos, no había un podcast o un espacio amplio donde se pueda desarrollar un contenido que sea gratuito, que sea claro, que se vea tan bonito como se ve esto, importante, y que ustedes lo puedan entender y tengan la posibilidad de poder tener una conexión como directa con el tema. Creo que nosotros, aunque quizás no tanto como hubiésemos querido, nosotros hemos hecho un cambio en las finanzas de la República Dominicana en general. O sea, yo lo veo full así en estos 100 episodios. Porque hemos podido llevar esta información que muchas instituciones financieras lo han tratado de hacer, pero el tecnicismo que tienen que tener estas instituciones le ha hecho difícil poder comunicarlo. Wow, claro. Entonces, o sea, hay plataformas de cursos y demás que eso está muy bien, pero al final, como ese toque de tú a tú, de que somos sumamente jóvenes, de que ustedes nos han apoyado también muchísimo, nos ha permitido, entonces, entiendo yo, poder llegar a muchas personas que quizás no les interesaba la finanza. Sí. Y que no entendían las inversiones. Y entraban a un Instagram y trataban de verlo y es como que, sí, lo acabo de leer y no entendí nada. Entonces creo que eso ha sido parte de lo que nosotros les hemos podido dar a ustedes. Claro. Y a un costo extremadamente bajo. Ok, entonces, próxima pregunta. ¿Qué tema te ha sorprendido más al investigarlo o discutirlo en un episodio? Mira, yo puse aquí, o sea, obviamente este podcast tiene mucho de finanzas, tiene mucho de emprendimiento, tiene un poco de economía y yo sé básico de la economía. Entonces, uno de los temas que más me llamó la atención al investigarlo son los paneles solares. Ok. Ese era un tema que yo sabía básico, porque tuve la oportunidad de estar en una instalación de unos paneles para un cliente y como que entendía alguna cosita básica, pero yo no lo entendía al 100%, porque obviamente no es tan financiero y yo he tratado como de enfocarme en eso. Entonces, para mí, el tema de los paneles, yo puse aquí el potencial que tienen a nivel general y cómo es el mercado dominicano con el tema de los paneles. Para mí ese fue uno de los temas más chulos. Está disponible ahí, lo pueden buscar si quieren entender cómo funciona y ver si les funciona para su casa, para su negocio. Entonces, se los recomiendo. Wow. ¿Te gustaron mucho los paneles? Me gustaron muchísimo. Es que para mí fue algo nuevo, algo que no es financiero, pero sí se traduce en finanzas. Y entonces es como potencial por todos lados. 1, medio ambiente. Definitivamente estás usando energía solar en vez del carbón y todas las plantas. 2, puede tener un ahorro energético, o sea, de gasto, la factura energética significativo. Y 3, todavía en la República Dominicana tenemos un incentivo fiscal. O sea que al final se traduce a finanzas. Es una decisión que obviamente cuesta dinero porque es una inversión, literalmente tú tienes que hacer y recuperarla en un tiempo y es muy tecnológico. Ok. Entonces, ese conjunto de cosas es lo que a mí me gusta, entonces por eso me gustó tanto los paneles. Me gusta. No lo sabía. No me quedé con esa impresión. Ok, entonces las cosas que a mí
me parecieron sorprendentes, impresionantes. Ah, pero fueron varias. Yo puse 3. Dale. La primera, directamente relacionado a un episodio, las cooperativas. O sea, me parece un mundo fascinante. Es como... Deja ver cómo yo lo pongo, porque no quiero que se entienda que al final yo no entendí. Pero la verdad que es muy amplio. ¿Entiendes? O sea, el hecho de que haya cooperativa para la harina. El hecho de que la cooperativa... Hay una cooperativa para los huevos. Ajá, y entonces como que no hay un dueño de la cooperativa, sino que tú, si tú tienes dinero en la cooperativa, tú eres como accionista de la cooperativa. Yo necesito que hagamos como 3 episodios más de la cooperativa, porque yo necesito entender el mundo y el aporte que yo entiendo que hacen por el tema de que son un buen camino para formalizar a la gente. ¿Entiendes? Entonces, eso me pareció fascinante. Lo otro es el tema de las pensiones. Definitivamente mi vida me cambió. Te digo que es un poquito más complicado porque mi vida financiera o mi vida a nivel de economía y finanzas nació con números verdes y obviamente esto pudo haber sido algo muy sencillo que yo pude haber averiguado fuera del podcast, pero casi todo se dio aquí. Sí. Entonces, cuando a nosotros nos dieron la apertura de hablarnos del sistema de pensiones, esa tarde, en una mesa de trabajo con personas muy importantes, yo dije, wow, o sea, ¿qué problema más grande tenemos aquí? ¿Qué problema más grande tiene el mundo? Yo quiero trabajar en resolver ese problema. Entonces, yo siento que la vida me cambió cuando yo conocí eso. Y por último, claramente, el tema de los seguros. Porque siento que el factor de incertidumbre y riesgo me parece sumamente interesante cuando tú lo combinas con las finanzas. Okay. Muy duro, 100%. Última pregunta. Ay, Dios mío. ¿Qué tanto ha cambiado? Dale, esta yo no la escribí. Vamos a ver. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida personal en estos 100 episodios? Siento que sí, que ha cambiado mucho. Tú sabes que algo que yo he tenido que aumentar es el tema de mantenerme actualizado. Okay. ¿Qué pasa? Con mi cuenta de Instagram, los que me siguen en Instagram saben que yo subo contenido. Pero puede pasar algo y yo hago un guión de 1 minuto y tenemos un bello Reels. Ahora, aquí yo no puedo estudiar, yo no puedo hacer un guión de 1 minuto. No. Entonces me obliga a mantenerme actualizado. Me ha obligado mucho. No me ha obligado, sino yo me he automotivado por una decisión de hasta cierta responsabilidad con la gente que nos oye y demás a mantenerme actualizado y entender y aprender sobre economía. Algo que me llama muchísimo la atención, a lo que yo no estudié y a lo que sinceramente, en la universidad yo no le di tanta importancia. Claro, eso hace pasa. 10 años que yo estudié en la universidad. Y en ese momento era como que, ok, la economía, yo esto no lo entiendo, y la macro mucho menos, pero en la vida real, por ejemplo, yo tengo los conocimientos básicos de cómo funcionan las cosas y la verdad es que me llama muchísimo la atención y trato de mantenerme actualizado. Entonces, algo que ha cambiado en mi vida full, como principal, es tratar de mantenerme actualizado, tratar de entender cómo funcionan las cosas, porque si tú no lo entiendes, tú no lo vas a poder explicar de una manera llana. Claro. Y a veces se me hace difícil y tú me tienes que ayudar, porque entre los tecnicismos y demás. Entonces creo que es eso. Otra cosa es como la disciplina hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque yo vengo... ¿Qué pasa? Con el contenido de Instagram, quizás la presión de grabar no es tan fuerte, pero con el podcast tenemos que grabar, porque si no sale podcast los miércoles tenemos un problema. Tenemos un problema. Por ejemplo, o sea, yo puedo durar una semana sin publicar en mi cuenta personal y yo subo un par de stories o no subo nada y no hay ningún problema. Pero el podcast sí tiene que tener como una constancia importante, que también la gente lo valora, el algoritmo lo valora también. Entonces, creo que eso también ha cambiado un poco mi vida personal. Y otra cosa importante, wow, cuánta cosa importante, que es chulo, a mí me gusta esto. Okay. O sea, me gusta venir a grabar. Para mí, esto yo me lo disfruto full. Entonces, aunque es un reto, a veces nos cuesta, porque no se lo voy a negar. Sentarse a hacer una preproducción a veces no es tan fácil. Y sobre todo cuando uno pasó el día entero trabajando y resolviendo problemas, porque por lo menos mi trabajo es resolver problemas literalmente y encaminar las cosas. Entonces, como que uno sale fundido. Pero ya cuando uno ve el resultado final, o cuando yo veo el resultado final, entonces me motivo. Ok. Wow. Son muchas cosas importantes. Son muchas cosas importantes. Mira qué bueno que no lo noté. Sí. Tú sabes que ya como para mí, cómo ha cambiado mi vida, siento que, tú sabes, fue un cambio 180. No, 100%. Fue un cambio radical. Un cambio radical. Sí, o sea, mi vida cambió por completo. Hay cosas de mi vida pasada que siguen sucediendo aquí, como por ejemplo, de alguna manera u otra estamos en producción audiovisual. Claro. Pero yo me dedicaba a cosas totalmente diferentes. Y cuando comenzó Números Verdes, poco a poco, muchísimas cosas, si no es que el 90% gracias a ti, muchas cosas fueron cambiando. Y
Y la verdad es que ya yo no soy para nada la persona que yo era antes de comenzar a Pero grabar. para nada. O sea, los otros días yo estaba analizando como que qué yo estaba haciendo comenzando el año cuando arrancó Números Verdes. O sea, Números Verdes arrancó como en abril. Sí. Yo no me acuerdo, yo estaba haciendo un recuento y yo yo trabajaba haciendo diseño gráfico de presentaciones para artistas. O sea, una agencia me contrataba a mí para yo hacerle presentaciones para artistas, para otra gente. Y estoy diciendo que eso fue hace muchísimo. Fue hace pila, pero ya No Números fue hace Verdes... pila. O sea, fue abril 2023, 22. Bueno, pero en mi cabeza No, en eso mi había cabeza, pasado hace siglos. Exacto, es lo que te digo. En mi cabeza yo siento que eso tú me lo contaste y que eso fue en el 2020, cuando estábamos todavía encerrados. No, para nada. Wow. Entonces, sí. Es que vamos muy rápido. Sí, y me pasa, por ejemplo, que en el trabajo yo trabajo muy de la mano con un diseñador gráfico. Y cuando yo lo veo que él está diseñando, que yo le estoy diciendo como que mira, vamos a poner esto así, esto así, esto así. Y yo lo veo trabajando y yo nada más digo, si yo agarrara esa computadora y yo le diera esa tecla, yo te hago algo chulo, como que me siento que estoy como en mis aguas. Claro. Pero entonces verlo en retrospectiva y saber que ya esa no es mi vida, se siente tan raro. Se siente muy raro, pero me encanta, me fascina. O sea, los otros días, hace poco, yo te lo conté, yo tuve una reunión con una persona que tuvo un acercamiento conmigo para temas de producción. Y yo le dije, no, espérate, ya yo no soy esa persona. Pero con todas las ganas de poder entrarle, me imagino, ¿no? A nivel de producción. Ajá, como del proyecto, ¿no? De llevar el proyecto a cabo, pero quizás tu tiempo, tu Sí. enfoque Yo le no es dije, el mira, mismo ya. yo sé a qué persona podemos buscar, cuáles son los contactos que yo te tengo que mandar, cómo quedaría un trabajo bien hecho, pero yo no lo voy a hacer. Claro. O sea, eso no es a eso que yo me dedico ya. O sea, si tú quieres, yo te ayudo en otros temas que tienen que ver con la comunicación, pero a nivel audiovisual, no cuente conmigo, que ya esa persona murió. Claro. Se transformó con Números Verdes. Se transformó con Números Verdes, con estudiar finanzas, con estudiar, bueno, economía específicamente, pero me parece tan ápero. Y me pregunto si en algún otro momento de mi vida volverá a pasar. Nadie sabe, quizás sí. Nadie lo sabe. Señores, esa fue la última pregunta. Ya con eso hemos terminado este episodio tan lleno de contexto de nuestra perspectiva de estos últimos 100 episodios. Manuel, ¿alguna última palabra que tú quieras darle al público? Yo los invito a ustedes a que, si no quieren responder las preguntas como nosotros le hicimos, respondan algunas, o que si no, también nos dejen un comentario, alguna crítica constructiva o hasta un gracias por lo que ustedes han aprendido con nosotros. Pero queremos saber, literal, por lo menos, ¿qué es lo que más ustedes han aprendido? ¿Qué transformación a través de Números Verdes o a través de nuestro contenido en general han podido lograr en su vida? Creo que eso sería muy importante. Incluso podríamos leerlo en un próximo episodio de, mira, yo aprendí el tema del ahorro. Gracias a ustedes pude hacer mi primera inversión. Ese tipo de comentarios, por favor, déjennos y les prometo que se los vamos a leer. Y nada, aquí se acaba el episodio número 100. De verdad que 100 es mucho. Se oye mucho, Sí. aunque se oye poco. Para donde mucho. queremos llegar es poco, pero 100 es mucho. Le agradecemos a ustedes por estar con nosotros. La verdad es que nada, yo no tengo más nada que decir. Excelente. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en los próximos 100.